Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. Transacción exitosa. Inserte tarjeta. El podcast donde la economía cuenta. Incoming transaction. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola, ¿cómo están? Esta es una edición especial de Peras y Manzanas. Estamos en la convención bancaria, en la convención anual que normalmente tiene lugar o tenía lugar en Acapulco, pero este año fue en el estado de Nayarit. Y bueno, pues estamos oyendo hablar no solo a los banqueros, sino a los funcionarios. Estamos oyendo a la secretaria de Hacienda, a la gobernadora del Banco de México, a la presidenta del país. Y está con nosotros hoy Gabriel Lozano, Chief Economist de JP Morgan para México. Y nos va a explicar cómo ha sentido, cómo ha visto los datos macroeconómicos de los que se ha hablado continuamente en esta convención, porque es chistoso. Cuando hablamos de macroeconomía, cuando tenemos conversaciones entre comillas en corto, ¿no? Sí. Todo el mundo ve un escenario recesivo. Y estamos en la convención y no se habla de una recesión, no se plantea ese escenario. Sí se habla de un crecimiento lento en Estados Unidos, pero no se plantea lo que oímos en otros lados de un escenario bastante más complicado. Totalmente. Sí, antes que nada, gracias por la invitación, Valeria. Un gusto para poder compartir con ustedes en este foro tan interesante anual en México. Y bueno, un poco lo decías tú, ¿no? Es un foro de optimismo, un foro en el que la misma presidenta habla de optimismo. Se habla de un plan México que tiene muchos elementos muy puntuales que deberían de ser. Eso me interesa. ¿Cómo viste la presentación? Bueno, ya conocemos el plan México, pero ¿cómo leíste lo que se plantea con el plan México? Mira, algo interesante es que se empiezan a dar un poco más de detalles, ¿no? Se habla de temas puntuales, se habla de los polos del crecimiento en ciertas áreas industriales, de estas naves industriales mucho más abocadas a ser mucho más integrales. Creo que es algo muy bueno. Y creo que lo que sigue faltando es más detalle. No, se habla de fechas y se habla del 16 de mayo como una fecha puntual en la cual se van a dar a conocer temas muy específicos de cada uno de estos parques industriales. Yo creo que eso es algo esencial. El único problema es que seguimos hablando de esto ya por varios meses, ¿no? Se planteó el Plan México al inicio de año, cuando se estaba hablando por primera parte de las tarifas en Estados Unidos. Hoy tenemos un avance en las tarifas, algunas vueltas de regreso por parte del gobierno de Estados Unidos con respecto al plan integral de tarifas en Estados Unidos. Pero creo que lo importante, si vamos a buscar la parte positiva, es que se está avanzando en este tipo de detalles de los polos del crecimiento. Se está hablando un poco más del detalle de cuáles son los elementos necesarios para impulsar el crecimiento a nivel integral, traer al sector privado, el sector eléctrico, energético en general, pero faltan muchos detalles. Creo que es la palabra clave, ¿no? El ser detallistas desde el punto de vista económico, en el cual pues, podríamos tener mucho más temas de valor agregado, más temas de cadenas productivas, de cómo México efectivamente ahora sí puede jugar el papel importante y preponderante del famoso nearshoring. ¿Qué hacemos con la inflación? Porque no se mencionó, pero un poco como si no es tema, como si no fuera tema. Y me queda muy claro que no se puede hablar demasiado ahora de política monetaria porque la siguiente semana hay decisión de tasas y es lo correcto no tocar esos temas. Pero ¿cómo estás viendo tú el escenario inflacionario en México? Porque el dato de abril no salió conforme a lo esperado. Sí, es un tema que quizá perdió un poco de impulso en la narrativa porque llegamos al momento en el cual la inflación rompió el 4 hacia abajo, estamos teniendo 3.5, 3.7, 3.8. Empezamos a acercar otra vez al 4, ¿no? Exacto, sí, hay algunos efectos estadísticos que nos acercan un poquito hacia allá. Hay que ser también claros y pensar de los dos frentes, pero al mismo tiempo hemos visto que la inflación de bienes ha estado recuperándose. Con esto me refiero al precio de los bienes alimenticios, todos los alimentos procesados, enlatados, que justamente por el aumento del tipo de cambio en los últimos meses, esto provoca un incremento en el precio de la comida procesada y al mismo tiempo de los bienes no alimenticios que tienen que ver con las manufacturas. No es necesariamente un tema tarifario porque México no impuso tarifas al extranjero, a Estados Unidos. Pero lo que es un hecho es que sí empezamos a ver una recuperación de precios de los no alimenticios en la parte de bienes. Y un ejemplo claro es automóviles, que lo hemos visto en las últimas lecturas.
ha venido aumentando y eso refleja un poco de lo que se conoce en inglés como el pent-up demand o la demanda reprimida. En este caso es inflación reprimida. No se aumentó durante meses, de repente viene el tipo de cambio, viene este momentum en el cual se revisan los precios al año, anualmente, entonces exactamente, entonces se da un brinquito en la parte de precios. Pero, y un poco regresando al tema inicial que no toqué de fondo, es si estamos en una situación en la que podríamos enfrentar recesión, las presiones de demanda tendrían que empezar a enfriarse y esto debería de empezar a enfriar también las presiones de precios. Justo te quería preguntar y ya te libero para que te vayas a socializar en esta convención, ¿Tú? que de eso se trata. Pero te quería preguntar si está en los escenarios que consideras un escenario recesivo. Es que mira, justo estamos en un punto de inflexión. Veníamos de un golpe importante en la inversión y en el consumo a finales del año pasado. Yo lo describiría de una manera en el cual hay cansancio en el consumo, ya hay un gasto muy importante de años, consumo público y consumo privado. La parte de inversión, una restricción o un ajuste necesario por parte del gobierno para llegar a la meta fiscal, de la cual se habló también en este foro. Sí, se habló también con esta idea de reducir el déficit y eso implica, según lo que nos ha presentado la Secretaría de Hacienda, una reducción del gasto muy importante que puede puede ocasionar o puede impulsar una contracción todavía más fuerte de la economía mexicana, ¿no? Es una de las mayores contracciones en el gasto que tienen más de 20 años. También se tiene un incremento en la recaudación, hay que también reconocerlo, ha sido buen incremento que va a ayudar a la consolidación fiscal gradual, parcial. No creo que sea suficiente lo que está haciendo precisamente por el golpe a la actividad económica que le va a pegar al consumo, le va a pegar a la recaudación en la parte de los ingresos que son sensibles al crecimiento, como el impuesto sobre la renta, el IVA también, y esto podría complicar un poco las cosas, pero en ese sentido también lo que hay que rescatar es que tenemos dos choques importantes, el doméstico, precisamente hablando con todo el ajuste fiscal, y luego el choque externo, que tiene que ver con todo el tema del golpe a la incertidumbre, a la certidumbre por la parte del tema tarifario, que está provocando que estemos en un momento complejo para ver de qué grado, de qué tamaño y de qué profundidad va a ser el golpe a la actividad económica. De tal manera que el primer trimestre sí crecimos tantito, pero fue 0.6% anualizado. Y como lo mencionaba en una de las láminas, uno de los expositores, básicamente fue el sector primario, que son las actividades agrícolas. Excluyes eso, la parte industrial y la parte de servicios se contrajo. Y eso es el 95% de la parte de la actividad económica desde el punto de vista de la oferta. Pues vamos a ver si este crecimiento negativo que tuvo Estados Unidos durante el primer trimestre del año no acaba siendo, ojalá no suceda, pero pues una variable adelantada de lo que sucede en México, aunque quizás la variable adelantada fue la de México con el último trimestre del año pasado. O sea, vamos a ver, tenemos que esperar los datos. Gabriel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por platicar con nosotros en Peras y Manzanas, como siempre. Como siempre, a ti. Gracias. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.